más que solo perdonados, que es el punto que quiero tratar con usted. Dice aquí que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que yo debo de aceptar esa vida de Dios sobre mi vida para que yo viva como victorioso en la tierra. Dios quiere que nosotros vivamos victoriosos en la tierra. ¿Cuántos queremos vivir victoriosos en la tierra? Dios quiere, esa es la voluntad de Dios. Que tú y yo digamos como Pablo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El día miércoles les decía a los hermanos que Dios es un Dios de milagros. Amén. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios que hace obras de poder. Sin embargo, yo no quiero vivir solamente de milagro en milagro, yo prefiero vivir en la bendición de Dios. En la bendición de Dios, porque vamos a poner el ejemplo de algo económico. Tal vez necesito un milagro esta semana, y en un mes otro milagro, y en 3 meses otro milagro. Prefiero vivir en bendición, no anulando los milagros que muchas veces son necesarios, pero yo quiero vivir en la bendición. Es como la sanidad. Yo quiero y creo que Dios puede sanar, y yo quiero ver sanidades de parte de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Pero yo prefiero nunca enfermarme. Aunque yo creo en la sanidad, aunque yo creo en esas obras de poder, aunque yo creo en esos testimonios del que el poder de Dios viene, obra, libera, sana, levanta, yo lo creo con todo mi corazón. Pero en lugar de pedirle a Dios un milagro de sanidad, le pido buena salud, mi hermano. Mejor le pido buena salud. Pero no anulo la sanidad, amén. Pero es un ejemplo para explicarte por qué no solamente quiero vivir de milagros. Aunque creo en un Dios que hace milagros, prefiero vivir en la bendición. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, aceptar y vivir ese nuevo nacimiento o esa vida victoriosa que Dios nos da a nosotros. Aceptarlo, recibirlo, decidir vivir en ello. Nosotros debemos de decidir vivir en ello. Es decir, que nosotros debemos de aceptar, tomar y podamos manifestar esa victoria que Dios nos ha dado. Hechos capítulo 19, vaya conmigo a Hechos 19. Vamos a repetir algunas cosas. Pero Hechos 19, ahí en el versículo 1, dice que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos de los discípulos. Versículo 2. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él dijo: ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Ahora, ahí hay 2 bautismos. Diga conmigo, 2 bautismos. Y los 2 son en agua. No estoy hablando de bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Los 2 son en agua. El bautismo de Juan y el bautismo en el nombre de Jesús. Y la diferencia es que el bautismo de Juan era para arrepentimiento. Por eso dice el versículo 3 que les dijo: ¿en qué bautismo pues fuiste bautizados? Y ellos respondieron o contestaron: en el bautismo de Juan. Versículo 4, Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Diga conmigo: en el nombre del Señor Jesús. Ahora, hay un bautismo que es para arrepentimiento, pero hay otro bautismo que es para vida. Diga conmigo: para vida. ¿Qué quiere decir eso? Para comunión con Dios. Entonces yo debo entender por qué necesito ese nuevo nacimiento y cuál es la ventaja de ese nuevo nacimiento que Dios me da a mí. Lo que quiero compartir contigo hoy es que no solamente somos seres perdonados, no solamente eso. Porque si fuéramos seres perdonados si fuéramos solamente seres perdonados, no tendríamos acceso a la presencia del Señor. Porque seguiríamos con la misma naturaleza. Pero Dios nos da un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento no solamente es para perdón, sino para comunión. Comunión con Dios. Tener compañerismo con Dios. Tener acceso a la presencia de Dios. Somos seres nuevos. Dice Mateo capítulo 9. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9. Porque ahí seguía diciendo que cuando ellos oyeron eso, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo.
Pablo sabía que si eran bautizados en el bautismo de Juan, un bautismo para arrepentimiento, no vendría el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vida. El Espíritu Santo es poder. Y cuando vivimos con vida y con poder, podemos caminar como más que vencedores en la tierra. Un pecador que solamente ha sido perdonado no va a caminar como más que vencedor. Es bueno el perdón, por supuesto que es bueno el perdón, pero va a volver a pecar, porque la naturaleza humana ahí la tiene. Dice Mateo 9:1 que subiendo Jesús en una barca pasó al otro lado y llegó a su ciudad, y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí encontramos un hombre que es perdonado. Diga conmigo, es perdonado. Es perdonado, pero no nacido de nuevo. No naturaleza de Dios en él. Esa es la diferencia de nosotros con este hombre. Hay mucha diferencia, hay una vasta diferencia entre lo que este hombre recibió y lo que nosotros recibimos. Porque él no nació de nuevo. ¿Por qué no nació de nuevo? Porque todavía no se llevaba a cabo el sacrificio de la redención. Nosotros nacimos de nuevo por Cristo Jesús, nuestro Señor, que murió por nosotros en la cruz del Calvario y que al creer en Él nos da acceso a esa vida nueva. Por eso cuando alguien no camina como más que vencedor en la tierra, no se ha dado cuenta del nuevo nacimiento sobre su vida. No puede ser que un cristiano en la tierra camine arrastrando la cobija. Estoy hablando de su comunión con Dios. No estoy hablando de los problemas de la vida. Estoy hablando de su comunión con Dios. Estoy hablando de su caminar en el Evangelio, del caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque se nos dio acceso a Dios. No, este hombre no tuvo lo que nosotros tenemos. A él lo perdonaron de pecados. Sin embargo, la naturaleza humana, esa que tenía él ahí, lo iba a llevar a pecar otra vez. Obviamente. Y nosotros también, pero nosotros tenemos acceso a Dios como hijos de Dios, como seres espirituales. Y entonces, para vivir en victoria, hay que ser más que solo pecadores perdonados. Y nosotros, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús, somos más que solo pecadores perdonados. A veces no nos hemos dado cuenta del lugar donde nos puso Dios. Pensamos que recibimos lo que recibió este hombre. Lo mismo, bueno, fui a la iglesia, hice la confesión de salvación y Dios me perdonó y me voy para mi casa como se fue este hombre. Tomó su camilla, se fue a su casa, perdonado, pero no se parece en nada, repito, lo que Dios nos dio a nosotros. Pero Dios quiere que camines victorioso en la tierra, sabiendo en tu interior que Dios te dio una nueva naturaleza, que nosotros sí tenemos acceso a la presencia del Señor y que hemos venido a ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora somos descendencia de Dios. Tenemos acceso a Dios, al Señor, más que solo pecadores perdonados. Naturaleza de Dios en nosotros, nacidos de nuevo. Hay alguien más que fue perdonado, dice Lucas 7. Vaya conmigo a Lucas 7. Yo quiero que sepas eso, que eres más que solo un pecador perdonado. Porque si crees que solamente eres un pecador perdonado, vas a caminar arrastrando la cobija. ¿Cómo está, hermano? Pues más o menos, hermano, ahí siento que no la hago, la verdad. A veces siento fortaleza, pero a veces siento que me quedo en el camino. ¿Sabe por qué? Porque uno piensa que solamente es un pecador perdonado. Pero cuando considero que soy hijo de Dios, diga conmigo, soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tengo la naturaleza de Dios en mí. Tengo acceso a la presencia de Dios. No recibí el bautismo de Juan para arrepentimiento de pecados. No fue ese el bautismo en agua que yo recibí. Por eso es muy importante el bautismo en agua, mis hermanos. Es muy importante. ¿Sabe por qué? Yo creo, no quiero establecerlo como doctrina porque aunque tuviera bases en la Biblia, no voy a meterme en un tema que posiblemente esté errado y que yo necesito y tengo, gracias a Dios, quien me vaya ubicando en la doctrina y decirme qué está bien y qué está mal. Pero yo creo que muchos nacen de nuevo en el bautismo en agua. Yo creo que sí.
Porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: si nacieres de agua y del Espíritu, entonces puedes entrar y puedes ver el reino de Dios y puedes entrar al reino de Dios. Y por eso, cuando aquellos de Éfeso no tenían ese nuevo nacimiento, no podían tener acceso a la comunión con Dios, no podían tener acceso al Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y dijeron: no, ni siquiera hemos escuchado que hay bautismo, que hay Espíritu Santo. Y les pregunta: ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Y dijeron: el bautismo de Juan. Dijo: no, ese no es. Ese es para arrepentimiento. Con ese te arrepientes, confiesas tus pecados y te vas como el paralítico perdonado a tu casa. Y por supuesto, mi hermano, si ando cargando 100 libras y me quitan 15, se siente más liviana la carga, ¿no? Pero yo quiero que me quiten las 100. Yo quiero que me quiten las 100 y que me den ese poder. Porque cuando uno viene a ser hijo de Dios, mi hermano, uno recibe poder en su vida. Un predicador lo puso de esta manera. Dijo: mira, un mulo o una mula, pues, siempre va a ser mula. Siempre va a ser un mulo, pues. Siempre. ¿Por qué? Porque así nació. Y aunque le des el mejor alimento del mundo y lo saques a pasear y lo cubras y lo protejas, él siempre va a hacer eso. A la hora de correr, va a correr como mulo. Pero un caballo de carreras, que nace siendo caballo de carreras, descendencia de caballo de carreras, dale la peor comida, trátalo mal, y cuando lo saques a correr, el mulo se va a quedar atrás, hermano. ¿Sabe por qué? Por lo que él es, por cómo nació. Por eso cuando yo nazco de nuevo, yo recibo poder, lo que antes no podía hacer. Antes no podía caminar con Dios. Me podían decir: mira, necesitas caminar en el Espíritu. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Cómo puedo salir de caminar en la carne y caminar en el Espíritu? Bueno, yo nací de nuevo. Nací de nuevo. No solamente soy un pecador perdonado. Y por eso mi mente y todo mi ser tienen que acostumbrarse a eso. Tengo que entrar en esa dimensión de que yo soy un hombre que nació de nuevo, que soy espiritual, que conozco una nueva dimensión que el mundo no conoce. El mundo anda buscando perdón. Las religiones, por eso el mundo está lleno de religiones. Todas las religiones ofrecen de alguna manera un perdón quizás de pecados, de faltas y una recompensa si se portan bien. Pero cuando yo vengo a Dios, lo que recibo es acceso a la presencia del Señor. Y tengo que poner en mi mente y en mi corazón: yo soy hijo de Dios. Yo soy una nueva criatura. O una nueva creación, pues. Una versión dice que somos un nuevo género de seres. O sea, nunca había existido antes ese género de seres. Ni Adán siquiera era de ese género. Nosotros somos de un género diferente. Y entonces yo recibo y por supuesto confieso y declaro que soy hijo de Dios. Mi lengua se llena de decir: soy hijo de Dios, Dios está conmigo. Y yo sí voy a llegar al final, porque Dios está conmigo. Porque no depende de mí, sino depende del Dios que me salvó. Y del Dios que puso su esencia dentro de mí. Mire, es como cuando quieres arreglar un carro viejo, hermano, que ya no sirve, hermano. Y le metes de todo y por más que te esfuerzas en arreglarlo, sigue siendo un carro viejo. Yo tuve mi carro, mi clásico, mi Pontiac, 85 creo, 86, tranza, bonito, a mí me gustaba. Estaba bien de carrocería, estaba bien de motor, aire acondicionado y lo traía, ahora sí como dicen por ahí, al tiro. Pero a la hora de correr era un carro viejo, hermano. A la hora de correr era un carro viejo, sonaba como carro viejo, aunque era un carro deportivo, era un carro viejo. Y así es que el asunto no está en arreglar ese carro viejo, sino mejor comprar uno nuevo. Y entonces cuando Dios dice: es que si te arreglo por fuera, por dentro vas a ser el mismo carro viejo. Pero si te doy un nuevo nacimiento y te doy mi esencia dentro de ti, y esa esencia empieza a florecer dentro de ti, a eso me tengo que acostumbrar. Cuando la gente camina, hermano, emproblemados en el evangelio, es porque no saben lo que son en el evangelio.
están esperando sentir primero para poder confesar. Cuando me sienta hijo de Dios, entonces digo que soy hijo de Dios. Cuando me sienta bendecido, entonces voy a decir que soy bendecido. Cuando sienta que Dios está conmigo, entonces voy a decir que Dios está conmigo. Y el asunto no trabaja así. El asunto trabaja por fe. El justo por la fe vivirá. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios, que Él me ha redimido, que Él me ha perdonado, pero también que me ha dado una nueva creación dentro de mí. Ahora, ahí en Lucas 7:47 hay una persona más que fue perdonada, fíjate. Dice que le dijo al fariseo: por lo cual te digo que ella, sus pecados, la que vino y me ungió con su perfume, sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados, mira lo que le dice a ella, tus pecados han sido perdonados. Un día yo hice una pregunta, no me la contestaron, pero yo la hice de cualquier manera. Porque la Biblia dice, en los evangelios, pero recuerdo que toqué el libro de Marcos y le dije al ministro, le mandé un correo electrónico, fíjese, le mandé un correo electrónico. Y le dije: el perdón de pecados que daba Juan el Bautista, ¿era al estilo de Jesús o era diferente? Nunca me contestó. Nunca me contestó. Pero ahora ya entendí. Ahora entiendo que sí había perdón de pecados. Y si había de perdón de pecados, entonces ¿para qué Jesús fue a la cruz del Calvario? Si ya había perdón de pecados, ¿para qué Él fue a la cruz del Calvario? Si ya podía haber perdón de pecados sin que Él muriera. Y el asunto está en nacer de nuevo. Diga conmigo: nacer de nuevo. Por eso cuando yo no recibo eso, o no me aferro a ese pensamiento y a esa realidad en mi vida, estoy de alguna manera denigrando el sacrificio de Cristo Jesús. Pero cuando lo recibo, le doy honor. Por eso yo me agarro de la gracia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia de Cristo Jesús. Yo me fortalezco en la gracia de Cristo Jesús. Porque si le dice: fortalécete en tus fuerzas, fortalécete en tu santidad, fortalécete en que nunca fallas, hermano, Timoteo hubiera dicho: no, pues ya estoy perdido. Entonces yo perdí antes de empezar la carrera. Pero le dijeron: fortalécete en la gracia de Cristo Jesús. Porque esa gracia me fortalece, esa gracia me hace ver que puedo ir adelante. Y que hay alguien dentro de mí que sí la va a hacer, que sí va a llegar. Y que puedo tener debilidades externas, pero el que está dentro se va fortaleciendo cada día. Y lo que tengo que hacer es alimentarlo con la palabra de Dios, caminar con el Señor, hacerle caso a esos impulsos que hay dentro de mí. Por eso cuando Dios te pone algo, Dios te usa, aunque no seas tan perfecto que digamos, si le haces caso a los impulsos que hay dentro de ti. Dios te puso en el evangelio. ¿Pueden decir amén? Dios te puso. Dios dijo: a ti te voy a hacer nacer de nuevo, y te dio de su espíritu. Pero tienes que entender que no solamente somos pecadores perdonados, estaríamos perdidos. ¿Por qué perdidos? Porque no tendríamos acceso a ser hijos de Dios, descendencia de Dios. Si a los judíos les dijo: ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo quieren hacer. Les descubrió lo que había en ellos. Pero cuando vengo delante de Dios: Señor, de veras que cuando yo no tengo tus deseos, estoy fallando a la naturaleza que tú pusiste dentro de mí. Y por eso me acarreo conflictos, porque estoy tratando, hermano, de echarle, tiner o aerosol al carro que necesita solo premium, solo gasolina de la buena. Y yo lo quiero echar a caminar con petróleo, y Dios dice: no, hijo, es que esos son tus problemas. No, Señor, pero es que eso es echarle mucha salsa a los tacos, Señor. Yo me conformo con aerosol ahí, Señor. Y Dios dice: no, tú tienes que recibir lo que yo te doy para que funciones como yo quiero que funciones. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Y yo fui amado para cosas grandes en Dios. Y tú también. Y cuando digo cosas grandes, no estoy hablando de un ministerio grande, estoy hablando de la esencia de lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Puedes hacer lo que los de allá afuera
no pueden hacer: tener comunión con Dios, tener paz en medio de la adversidad, tener fe en tu corazón. Mire, yo me convenzo, ahora estaba meditando en algo. Dije, una cosa es la mente y otra cosa es la fe. Cuando yo pienso correctamente, puedo creer correctamente. Y por eso mi mente debe ser transformada. Pero el hecho de que tenga algo en mi mente no quiere decir que tengo fe. Pero cuando pienso correctamente, eso puede llevar a que yo crea. El creer es una potencia dentro de nosotros. Nadie te puede detener, mi hermano. Pero esa fe de Dios. Diga conmigo, fe de Dios. No fe de los hombres. Dice la Biblia que una fe del tipo de Dios. Ahí en Marcos 11:22, donde dice tener fe en Dios. Ahí en esencia quiere decir tener fe como la de Dios, o tener fe del tipo de la fe de Dios. No la fe que la gente tiene en la tierra natural. Entonces, perdonados. Fuimos perdonados, pero también nacimos de nuevo, que eso es lo más importante. A esta mujer le dijeron: tus pecados han sido perdonados. La perdonaron por amar a Dios, pero no podían nacer de nuevo porque no había una redención. Por supuesto que ellos, los que fueron perdonados, eran candidatos a nacer de nuevo. ¿Cómo? Después de la redención. Seguir creyendo en Cristo Jesús. Seguir creyendo y entregarse a Cristo Jesús, recibir el perdón de los pecados por el sacrificio. Mire, hermano, nosotros no le podemos añadir al sacrificio de Cristo Jesús por nuestros pecados. Por eso el libro de Hebreos está hablando a los hebreos. Diga conmigo, a los hebreos. Y a los hebreos les está diciendo que para el que cae de la gracia ya no hay otro sacrificio más para ellos. O sea, los hebreos o los judíos que habían creído en Jesús y que estaban volviendo a justificarse por la ley, a justificarse por las obras. A ellos les dice: mira, los que caen, no puede ser crucificado Jesús otra vez por ellos. Están avergonzando el sacrificio de Cristo Jesús. Y hay un juicio para ellos, porque habiendo creído en Cristo Jesús, regresan otra vez a justificarse por las obras. El sacrificio de Cristo, hermano, tiene tanta grandeza, fue tan importante, porque la gente era perdonada, pero no nacía de nuevo. No tenía acceso a la presencia del Señor. Ahora, en 2 Corintios 5, hablando de esa vida nueva, Dios quiere que andemos en nueva vida. En nueva vida, en una vida del Espíritu. Por eso yo le hago caso a mis impulsos en mi corazón. Y no lo culpo, mi hermano. Yo estoy aprendiendo a seguir impulsos en mi corazón. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres que camine? Porque ni siquiera, yo creo en la oración, por supuesto que creo en la oración. Pero yo creo más en la oración cuando Dios te impulsa en el corazón. Y yo sé que los impulsos nos los da todos los días, amén, por supuesto. Y debemos de tener una vida de oración y de búsqueda natural hasta cierto punto. Pero cuando Dios te pone impulsos en tu corazón. Hay mucha gente que ha tenido creyentes en el Evangelio, pastores en el Evangelio, que han tenido accidentes. Bueno, hubo un pastor que había tenido 4 accidentes, hermano. Graves, accidentes de carro. Graves, los 4. Y un día escuchó a un pastor predicar acerca de los impulsos del corazón. Y después de la predicación lo llamó y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Si yo hubiera sabido eso antes, no me hubiera pasado. Porque cada accidente que tuve, yo tuve el impulso en el corazón de hacer otra cosa. Yo tuve el impulso en el corazón de no ir por ese camino. Pero como no le hacemos caso a los impulsos del Espíritu, porque hay una voz que te habla dentro de ti. Hay una voz dentro de ti que te está guiando. Por eso cuando yo le pregunto algo a Dios, amén, pregunto para allá, pero más que nada pregunto acá en el corazón. Señor, ¿qué dices tú? Lo que me interesa es qué dices tú. Por supuesto, Dios nunca va a contradecir su palabra y no me va a volver a repetir lo que ya está en la palabra. Lo que ya está en la palabra, ya está en la palabra. No puedes ponerte a ayunar y a orar y a pedir para ver si lo que dice la palabra es verdad. No, eso es verdad, mi hermano. Ahórrate el ayuno, la oración y todo lo demás. Hazlo como dice la palabra de Dios. Pero hay un espíritu dentro de ti
porque naciste de nuevo. Y ahí en 2 Corintios 5:15 dice, por todos murió. Para que los que viven, 2 Corintios 5:15, por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que vivamos para Él, que vivamos con el nuevo nacimiento, una nueva vida. Diga conmigo, una nueva vida. Versículo 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. Eso es aceptar la nueva mentalidad en Dios. Ya no conozco a nadie según la carne. Ahora lo que conozco, lo conozco según Dios. Por eso fíjese, hermano, que Juan el Bautista y el Señor Jesús se conocían de niños, obviamente. Cada año por lo menos estaban ahí en las fiestas familiares, se conocían. Pero cuando Juan el Bautista habla del Señor Jesús, dice, yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer, ese es. ¿Cómo que no lo conocía? ¿Sí? ¿Eran primos? Sí lo conocía, pero humanamente. Humanamente era su primo. Humanamente jugaban juntos. Pero cuando vio que el Espíritu Santo descendió y posó sobre él, dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el Señor Jesús dice que en la mentalidad de Dios, o Pablo dice que en la mentalidad de Dios ya no conocemos a nadie según la carne, sino que lo conocemos según Dios, según la nueva naturaleza que tenemos en Dios. Por eso tu carne te puede decir que conoces a alguien según la carne, pero el Espíritu Santo te está impulsando por dentro, hermano. Y tu espíritu que revivió, que tiene vida nueva, te está dando impulsos por dentro. Y esos impulsos te están guiando en la voluntad de Dios. Y por eso caminemos en esa nueva vida. Dice que ya no conocemos de ahora en adelante a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, mire, dice, sin embargo, ahora no le conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. ¿Cuál es el tema de hoy? Que no somos solamente pecadores perdonados. Somos mucho más que pecadores perdonados. Somos hijos de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios. Y según la Biblia, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, piense en lo vasto que ha de ser la mente de Cristo. En la mente de Cristo, cómo funciona en la tierra. Y que se nos haya dado a nosotros, si nos atrevemos a renovar la mente por el Espíritu, si nos atrevemos a recibir en nuestra vida el perdón de pecados. Por eso yo digo, soy perdonado. Soy hijo de Dios. Dios está conmigo. Y no voy a caminar arrastrando la cobija. Voy a caminar en victoria. Y mi boca va a aprender a decir que yo camino en victoria. Que Dios está conmigo. Mi alma se va a querer alborotar. Mi alma se va a querer preocupar. Por supuesto, el alma sobre todo que tiene, mi hermano, no sé qué edad tienes tú pues, pero yo ya ando pisando el medio siglo, hermano. Y ya casi medio siglo, mi alma acostumbrada a ella tomar la delantera y que un día le digan, te calmas. Te calmas. Es como la que se va a casar, perdóneme, pero la que se va a casar está acostumbrada a hacer lo que ella quiere. Pero que diga, no, ya ahora tienes marido. Ahora es diferente. Y te va a ir bien. ¿A cuántas hermanas les ha ido bien? A mi muchacha le va bien, hermano. A mi muchacha le va bien. Pero es parte de que mi alma, casi medio siglo, mandándose ella sola, hermano. Haciendo lo que ella le parece mejor. Casi medio siglo. Y un día llegan y le dicen, ahora ya no vas a mandar tú. Ahora te vas a someter al Espíritu. Y el Espíritu va a decir qué hacer. No, pero es que a mí me la hicieron. No, tranquila. Vas a hacer lo que el Espíritu dice. Y cuando aprendemos a caminar por el Espíritu, Señor, gracias por esa nueva creación. Antes estaba muerto en delitos y pecados, pero Dios me dio vida. Y entonces de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Sabe qué quiere decir eso, mi hermano? Que no hay historia. Diga conmigo, no hay historia. Porque la historia se recuerda. Yo me acuerdo lo que hice cuando estaba niño. Yo me acuerdo lo que hice cuando estaba joven. Entonces, eso no es que todas las cosas fueron hechas nuevas. Pero cuando digo, no, Señor, aquí no hay historia. Aquí, Señor, gracias por la nueva vida que me das. Y gracias, Señor, por estos mandamientos de vida que me das. Un mandamiento es amarnos unos a otros. ¿Cuántos queremos vida? Hermano, amarnos es una bendición. El día miércoles les hablaba a los hermanos un poquito de primera de Juan 1, los primeros versículos como del 3 al 7, cuando habla de la comunión con Dios, pero habla también de la comunión con los hermanos. Y entonces cuando vengo delante del Señor, Señor, gracias por esa vida nueva que me das y esos mandamientos nuevos que me das. No tengo historia. No tengo historia en el pasado de fracaso. He nacido de nuevo. Diga conmigo, he nacido de nuevo. Entonces no hay historia en tu vida. Tú eres un hijo de Dios. Dios te salvó. Dios te dio una nueva naturaleza dentro de tu vida. Y yo sé que nos cuesta caminar por esa nueva naturaleza. Y nos sorprende que alguien camine por la nueva naturaleza. ¿Qué se cree? ¿Quién piensa que es? Ya lo voy a mirar que va a caer y vamos a ver si de veras. Es el hombre viejo, pues. Es el hombre viejo. Pero si todos camináramos así, si todos dijéramos, sí, Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es lo verdadero. Tu palabra es la que me enseña lo que yo soy aquí en la tierra. Yo soy hijo de Dios. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Amén. Debemos de caminar por ello. Dice el versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Hace rato oraba por un pastor en Denver, Colorado. Estaba orando por él. Y le saqué la Biblia al Señor. Le saqué la Biblia, se la puse delante de él y le dije, mira, Señor, aquí dice, se la puse aquí. Aquí dice, Señor, que si alguien enferma, que se ore por él. Y que la oración de fe salvará al enfermo. Y que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí dice, Señor, aquí le levanté la Biblia al Señor. Señor, aquí dice que la oración del justo puede mucho. Y yo soy justo. ¿Cuándo dicen yo soy justo? Yo le dije al Señor, aquí dice que yo soy justo. Dice ese versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios. Diga conmigo, justicia de Dios. Yo le saqué la Biblia al Señor, yo se la puse delante de él. Aquí dice que la oración del justo puede mucho. Y yo soy justo. Perdóname, pero tu palabra lo dice. Y yo estoy orando y te pido, Señor, por este hombre, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que lo levantes y que lo restaures. Tu palabra dice que la oración levantará y restaurará al enfermo. Y yo soy justo, Señor. Pero a veces nos da miedo. ¿Te da miedo a ti decir que eres justo? A mí ya no. A mí ya no. Antes sí. No, se me trababa la lengua, hermano. Lo miraba, pero quién sabe, pues. ¿Sabe qué estaba haciendo? Dudando de Dios. O sea, diciéndole a él en su cara que es un mentiroso. Así. Cuando yo dudaba, cuando yo miraba que era justo y que decía, pero quién sabe. Lo que yo estaba haciendo es gritarle en su cara a Dios, tú eres un mentiroso. Hasta que dije, no. Si su palabra dice, es que lo soy. Si su palabra dice que soy justo, yo soy justo. Yo soy justo. Recibo la justicia de Dios. Yo fui hecho la justicia de Dios. Y entonces dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. En él, pues. Justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces yo fui hecho. ¿Cuántos dicen yo fui hecho? Yo fui hecho justicia de Dios. Al diablo le arde eso, hermano. Dice, a este lo quería atacar y a este lo quería bajar. Bueno, siempre ha querido, hermano. Desde el primer día que llegué al evangelio, él ya me quería bajar. Desde el primer día que llegué, él ya su deseo era destruirme. Y si pudiera, ya lo hubiera hecho. Pero no ha podido y nunca podrá,
Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Así es que le digo al diablo en su cara: nunca vas a poder. ¿Qué tengo que hacer yo? Seguir los impulsos del Espíritu. A veces es correr del pecado. Y solamente hazle caso. Hazle caso. Un día yo estaba en una encrucijada, una situación donde no convenía. No convenía. Bueno, iba con una familia, íbamos a pasar a dormir a un hotel. Y dije: no está bien, Señor, que yo pase a dormir a un hotel con esta familia. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor me habló, me dijo: llámale a fulano. Ah, de veras, por aquí vive, de veras. Llámale a fulano, a un pastor. Ya agarré el teléfono, lo busqué en mi celular, porque lo cargaba su celular de él. ¿Cómo estás? Ya eran como las 11 de la noche. ¿Cómo estás? Bien. Fíjate que voy viajando y vengo con una familia y hoy voy a pasar cerca de tu casa. Dame chance de pasar a descansar ahí porque no quiero pasar a un hotel, creo que no es correcto. Sí, claro que sí, hermano, vente. Tengo un cuarto para la familia y tú duermes aquí en la sala. Aquí. Ya cuando llegué ya tenía mi cama tendida y todo. Porque a veces hay que decirle al Señor: Señor, ¿qué hago? Porque hay cosas que no son encrucijadas donde no, creo que no conviene, Señor. Solamente hazle caso al Espíritu. Hazle caso al Espíritu y Él te va a sacar adelante. Y yo caminaré como más que vencedor en la tierra. Y entonces dice que yo fui hecho justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, regrese conmigo a Romanos 8. ¿Por qué le hablo de esto? Porque yo me doy cuenta de algo, mi hermano. Que si tú y yo queremos vivir como más que vencedores, tenemos que aceptar el nuevo nacimiento. Porque si no aceptamos eso, y si no aprendemos a vivir por eso, vamos a ser solamente pecadores perdonados. Y el pecador perdonado es el que siempre anda arrastrando la cobija. Una expresión muy conocida, ¿verdad? Me imagino que todos me la entienden, ¿no? Porque no es literal, pues no vaya a pensar que de veras el cristiano anda con una cobija arrastrándola, pues. No, espero que me entienda, pues, porque a veces digo cosas que a veces la persona puede pensar que son literales, pues. Pero el cristiano que se siente perdonado, da gracias a Dios que fue perdonado. Señor, gracias que me perdonaste, gracias. Pero es difícil tu caminar, Señor. ¿Sabe por qué? Porque él piensa que es perdonado. Nada más. Y está agradecido que lo perdonaron. Pero no se da cuenta de lo que realmente es en el Evangelio. Mire, hay un versículo más que yo quería compartir con usted antes de terminar. Vaya conmigo a Efesios 1. Efesios 1, hablando de este perdón. Antes de terminar con Romanos. Efesios 1:5. Dice, ¿estamos ahí? Dice: nos predestinó para adopción como hijos. Ahí está el nuevo nacimiento. Nos predestinó como adopción para hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, es decir, en Cristo. Pero mire lo que dice ahí: en Él tenemos redención. Ahora, redimidos. ¿Redimidos de qué? Del pecado. Ya conmigo, del pecado. Redimidos del pecado. Pero no solamente del pecado, sino de lo que nos hizo pecadores. Que por eso tenemos el nuevo nacimiento. Fuimos redimidos no solamente del pecado. Amén, si es verdad, fuimos redimidos del pecado, pero fuimos redimidos de lo que nos hizo pecadores. A mí me hizo pecador, ¿sabe qué cosa? La muerte espiritual. Eso fue lo que me hizo pecador. O sea, realmente nadie se pierde por lo que hace. Nadie se pierde por lo que hace. No, aquel se perdió por ratero. No es cierto. Se perdió porque es un hijo del diablo. Aquel se perdió por adúltero. No es cierto. Se perdió porque es un hijo del diablo. Y el que se salvó porque era bien bueno. No se salvó porque era bien bueno. Se salvó porque Cristo lo salvó. Porque Dios le dio salvación. Porque vino a ser hijo de Dios. Entonces el que se pierde, aunque no adultere, no robe, no fume, no diga malas palabras y sea muy respetuoso, si sigue siendo hijo del diablo, se viene al infierno. Porque él no se pierde por lo que hace, se pierde por lo que es.
porque él, de esencia, es un hijo del diablo. Y el que se salva, no se salva, hermano, por lo que hace. No porque es tan santo, tan puro, nunca peca, nunca comete ningún error. Se salva por lo que es, porque Cristo Jesús vino a su vida y le dio un nuevo nacimiento y vino a ser un hijo de Dios. Se salvó porque es hijo de Dios. Entonces el que se pierde por lo que es, y el que se salva por lo que es. Y entonces Cristo Jesús nos redimió del pecado. Amén, nos redimió del pecado, pero también nos redimió de lo que nos hizo pecadores. Y lo que me hizo pecador a mí fue la muerte espiritual. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo quería no pecar. Yo quería no hacer lo malo, pero no podía. ¿Por qué? Porque yo era un muerto espiritual. Carecía de poder para no pecar. Y entonces Dios dice, mira, te voy a dar un nuevo nacimiento. Vas a nacer de nuevo. Vas a resucitar dentro de ti. Estando muerto en delitos y pecados, me dio vida. Y dice, ahora camina conmigo. Y yo te voy a enseñar. Y por eso en Juan 1, vaya conmigo a Juan 1, primera de Juan 1. Este versículo es para los cristianos, no para los incrédulos, no para los paganos. Este versículo es para los cristianos. Diga conmigo, para los cristianos. Dice el versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ese versículo es para los cristianos. Por eso yo antes trataba de dejar de pecar, pero era un muerto espiritual, carecía de poder. ¿A dónde iba, mi hermano? ¿A dónde iba? Estaba encarcelado, yo estaba metido dentro de una cárcel. Es decir, que aunque yo dijera no voy a pecar, de cualquier manera habitaba en medio del pecado y no había una regeneración en mi vida. Pero un día vine a Cristo Jesús y Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahí camino con Dios. No quiere decir que no cometo errores. Sí cometo errores, pero vengo y me arrepiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no solamente para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad, porque la maldad estaba ahí en el corazón y a veces nos quiere atrapar, y nosotros a veces le hacemos caso en nuestra ignorancia, no sabiendo que somos hijos de Dios, que nacimos de nuevo y que necesitamos un nuevo estilo de vida. Por eso el que viene a Cristo, mire, venir a Cristo, mi hermano, no es solamente empezar a venir a la iglesia. Bueno, antes tenía tiempo para hacer otras cosas, ahora como yo soy cristiano, ahora no tengo tiempo de hacer otras cosas porque voy a la iglesia. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio es que nazcas de nuevo en tu espíritu y que sabes que estás en una regeneración de tu alma, en una transformación de tu alma, en una transformación de tu mente, pero que tienes vida dentro de ti y que el deseo de Dios es que estés bien. Por eso ahí en tercera de Juan, creo que les hablaba ayer a los hermanos, el miércoles a los hermanos, creo que eso les decía. Tercera de Juan, donde dice el versículo 2, amado, ruego que seas prosperado en todo. Ruego que seas prosperado, que tú, mire, ahí les hablaba a los hermanos, les decía, espíritu, alma y cuerpo. Deseo que seas prosperado tú, así como prospera tu alma. Y le decía a los hermanos, quiere decir que su alma estaba prosperando, pero él no. Su alma estaba siendo renovada, transformada, pero él todavía no aceptaba que había nacido de nuevo, que Dios lo redimió, que en Cristo somos más que vencedores, que tenemos acceso a la vida, que tenemos acceso al poder, que tenemos acceso a las riquezas en Dios. Amado, deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Entonces, Señor, yo quiero ese desarrollo. Reconozco que nací de nuevo. Se trata de recibir el poder de Dios, mi hermano. Hazme caso, se trata de recibir el poder de Dios. Ya es tuyo. Ya es tuyo. Ya Cristo Jesús ya murió por ti. Tú ya eres más que vencedor. Dios ya está contigo. ¿Sabe para qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Paracletos que ha venido a nuestra vida, a nuestro corazón, nos dio vida, pero es uno que está a un lado de nosotros
para ayudarnos. Eso es la definición del paracleto. Uno que está a un lado de ti para ayudarte. Diga conmigo, para ayudarme. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no lo va a hacer, lo tienes que hacer tú. Él te va a ayudar. No, que lo haga Dios. No. Él vino para estar a un lado de ti para ayudarte. Es el paracletos, no lo va a hacer Él, lo vas a hacer tú. Él te va a ayudar, te va a dar la fortaleza, te va a dar la guianza, te va a dar ánimo, te va a dar fortaleza. Pero Dios dice, no, es que no quiero. Entonces no va a llegar. No, es que Dios a mí no me quiere. Sí te quiere, ¿cómo no? No, es que no me ha dado. Ya te dio todo. Pero Él no va a venir a hacer las cosas por ti. Él viene a ayudarte, que es otra cosa. Pero el que lo va a hacer eres tú. Entonces, hermano, levantémonos. Mira, la armadura de Dios. Efesios 6:10 en adelante. Armarnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las insidias del diablo. Amén. Diga conmigo, armadura de Dios. No con las tuyas. La Biblia nunca dice fortalécete con tu fuerza. Nunca. Y ahí está el cristiano. Ya no aguanto. ¿Y dónde leíste que te fortalezcas con tu fuerza? ¿A dónde leíste que te fortalezcas con tus fuerzas? Fortalécete con toda la armadura de Dios. Recíbela. Somos soldados en Dios. Somos transformados por el poder de Dios. Y yo recibo la vida de Dios y camino en victoria. Terminemos. Romanos. Mire, este tema a mí me encanta, hermano. Es maravilloso. Romanos 8:37. Porque siento realmente, como dice la canción aquella, que le machaco la cabeza al diablo, hermano. Yo siento que le piso la cabeza al diablo. No le tengo miedo. ¿Por qué le voy a tener miedo? Si Él ha tratado de destruirme desde el primer día que me convertí. Y no ha podido y nunca podrá. Porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Porque Él está en mi vida. Y está en tu vida. Y tienes que armarte de valor y de fuerza y decir, de veras, Señor, de veras que estás conmigo. De veras que tengo la mente de Cristo. De veras que nací de nuevo. De veras que soy redimido del pecado, pero también de lo que me hizo pecador también. Y entonces camino como más que vencedor. Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, mire lo que dice Pablo, estoy convencido. Yo ahí le pongo, ¿estaré yo convencido? Porque Pablo estaba convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ya los poderes son esos demonios, hermano, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo una buena noticia, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y cuando digo nada, ¿qué tengo que hacer? Aquí estoy, Señor. ¿Le hago caso a los impulsos del Espíritu en mi corazón? Hablo con Él. ¿Sabes que el Espíritu Santo, Él espera que tú hables con Él? Porque Él está contigo. Habla con Él, vas en el carro, habla con Él. Estás en la casa, habla con Él. Dice, Señor, aquí estoy, Señor, gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia. Es que no lo siento, es que no se trata de que lo sientas o no lo sientas. Él está contigo y Él es fiel. Y habla con Él y vas a mirar cómo esa vida de Dios se va a avivar dentro de ti. Dale un aplauso al Señor. Pónganse a los pies, vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias que no solamente somos perdonados. Gracias que somos mucho más que personas perdonadas, mucho más. Somos nacidos de nuevo. Tenemos la vida de Dios. Tenemos la vida del Espíritu en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias por los impulsos tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, nos trajo comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, porque las bendiciones, Señor, son para mí. Gracias, Señor, porque he nacido de nuevo. Gracias, Señor, porque me has dado vida. Gracias, Padre, porque habitas en medio nuestro.
gracias porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque somos tu pueblo, porque somos tus hijos, porque tenemos simiente santa dentro de nuestras vidas, porque hemos sido redimidos del pecado, del poder del pecado y del poder de la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido libres, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Gracias, Señor, te bendigo y te doy la gloria. Señor, recibo el perdón, recibo la adopción, recibo, Padre, toda esa vida abundante, ese poder, esa explosión de gloria, Señor, que tú pones en mi vida y en mi corazón. En el nombre de Jesús, que nuestra boca, Señor, declare tu verdad, que nuestra boca declare tu palabra, que nuestra boca, Señor, declare la convicción, Señor, de nuestro corazón, de que estamos seguros en ti, Señor, y de que nada ni nadie nos puede separar de tu presencia y del caminar contigo, y que vamos hacia adelante de gloria en gloria y de victoria en victoria, de poder en poder, de autoridad en autoridad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias porque habitas con tu pueblo, gracias porque somos hijos tuyos. Papá, te amamos, mi Señor, te bendecimos, mi Señor, te damos la gloria, Padre. Queremos ejercer esa vida que tú nos has dado en el amado, en Cristo Jesús nuestro Señor. Queremos llevarla de lo legal a la realidad, Señor, a la realidad, papá, cada día de nuestra vida, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por tu pueblo, gracias por tus siervos, gracias por tus ministros, gracias, Padre, por bendecirlos y bendecirnos abundantemente. Recibimos la bendición, recibimos el poder, recibimos la salud, recibimos, Señor, el gozo, recibimos la paz, recibimos la fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibimos toda clase de bien porque tú eres bueno y eres nuestro Señor. Te bendecimos y te damos la gloria. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Amén y amén.